Bueno, buenas tardes. En esta segunda clase quería primero hacer un repaso de lo que vimos anteriormente y luego ir a un par de ejercicios, que es el objetivo de haber visto el tema de vectores. Lo que quería repasar es un poco de trigonometría primero. Recordemos que la trigonometría que vamos a ver se basa en un triángulo recto, ¿sí? En donde uno de sus ángulos es un ángulo de 90 grados, y se definen, las que vamos a usar nosotros, tres funciones trigonométricas respecto de alguno de los otros dos ángulos. En este caso, elegimos este ángulo, y cuando definimos un ángulo, queda automáticamente definido el ángulo adyacente a este ángulo, en este caso θ, ¿sí? Tenemos el ángulo adyacente a θ, el lado adyacente a θ es este lado, el lado opuesto a θ es este lado, y entonces, bueno, esta es la hipotenusa, por supuesto, es el lado más largo, y ahí quedan definidas las tres funciones trigonométricas. El seno de este ángulo es el cateto opuesto dividido la hipotenusa. Cateto opuesto sobre hipotenusa, el coseno es el cateto adyacente sobre hipotenusa, y la tangente de este ángulo es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Con estas funciones podemos empezar a ver cómo descomponemos una fuerza en otros dos vectores que se les llama componentes, ¿sí? Fíjense que si tomamos este ángulo acá, tenemos esta fuerza, este vector, en realidad, y definido un sistema de coordenado ortogonal, es decir, que están a 90 grados de los dos ejes, podemos descomponer este vector en otros dos vectores. Un vector que se proyecta, que es la sombra, digamos, de este vector sobre el eje Y, y si yo lo miro desde arriba, el de acá abajo, el que está en el eje X, es la sombra de ese vector sobre el eje X. Es decir, que tengo una componente vertical y una componente horizontal, que si yo la sumo a las dos componentes, me da el vector original. El vector original respecto del eje X tiene un ángulo, en este caso el ángulo θ, y nuevamente usando las funciones trigonométricas podemos decir que el seno del ángulo θ, que está acá, es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Pero ¿quién es el cateto opuesto al ángulo θ? Es esto que está vertical acá, que corresponde a la componente vertical. O sea que esto acá es la proyección A sub I. Y la hipotenusa es todo el vector A. Entonces el seno de θ es, como dice acá, A sub I sobre A. Si yo a esto quiero despejar cuánto vale la componente A sub I, fíjense que A sub I lo tengo acá, acá arriba, tengo que pasar este valor de A multiplicando al seno de θ. Por eso A sub I es igual a por el seno de θ. Lo mismo pasa con el coseno. Fíjense que si yo le aplico coseno al ángulo θ, coseno es cateto adyacente, es de acá abajo, sobre hipotenusa. El cateto adyacente es A sub X. Entonces, coseno de θ es A sub X sobre A, que es la hipotenusa. Y yo, despejando A sub X, tengo que multiplicar A por coseno de θ, como dice acá, para calcular la componente en el sentido horizontal, A sub X. Por eso es que este vector A se descompone en la componente horizontal, que es A por coseno del ángulo, y la componente vertical, que es A por el seno del ángulo, ¿sí? Si nosotros siempre definimos a este vector, lo asociamos a un ángulo que está desde el eje X en sentido antihorario, o sea, así para arriba, siempre la componente horizontal va a ser A por el coseno, y la componente vertical va a ser A por el seno. Esto se lo aclaro porque a veces la definición de este vector A suele hacerse a través de un ángulo que se hace acá, con respecto al eje vertical. Y ahí cambian las dos funciones trigonométricas, ¿sí? Se invierten.
pero nosotros vamos a tratar de manejarnos de esta manera para hacerlo más ordenado, por lo menos al principio. Este tema de vectores y sus componentes están también en el libro, ¿sí? En el libro les muestro ahora en qué página. En el Sear-Szymanski, fíjense en la página 15, ¿sí? En la página 15 dice componentes de vectores y está explicado esto que yo les acabo de contar, ¿sí? Página 15, página 16, está cómo se descompone las dos proyecciones, tanto en el eje X como en el eje Y. Fíjense que acá hay un par de ejemplos de cómo realizar el cálculo de las componentes de un vector. ¿Todo esto para qué es? Bueno, es, antes que eso, también para calcular, si yo tuviese los valores de sus componentes, a través del teorema de Pitágoras, puedo calcular el módulo, el vector original. Fíjense, si yo tengo si a mí me dan la componente vertical y la componente horizontal, yo puedo a través de Pitágoras calcular el módulo, ¿sí? Sabiendo que es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Y puedo calcular su ángulo aplicando la función tangente. La tangente del ángulo es cateto opuesto sobre cateto adyacente. A sub i dividido a sub x. Estos dos son datos, ¿sí? Si es que yo si me hubiesen dado las componentes originalmente, yo podía calcular el módulo a través de Pitágoras y a través de la función arco tangente, hago arco tangente a sub i sobre a sub x y calculo el ángulo que tiene el vector respecto del eje x, ¿sí? Bueno. Esto de multiplicación de vectores no lo vamos a ver, sino que vamos a ir directamente a cómo sumar vectores a través de sus componentes. Para eso vamos a ir al apunte de clase. Que está aquí. ¿Sí? Este es el apunte de clase y acá hay algunos ejercicios. Fíjense, la idea es poder calcular la fuerza resultante y el ángulo que forma con el eje X, ¿sí? Calcular la fuerza resultante Fr y su ángulo θ. En este ejemplo tenemos 4 fuerzas, F1 de 10 newtons, F2 de 20, F3 de 35 y F4 de 8, y cada uno con sus respectivos ángulos. En el caso de F1, ¿sí? Está completamente sobre el eje vertical, F2 completamente sobre el eje horizontal, F3 tiene un ángulo de 45 grados respecto de X, y F4 tiene un ángulo de 30 grados respecto del eje X en el sentido negativo. Lo que vamos a hacer ahora es, cada una de estas fuerzas, descomponerlas en sus respectivas proyecciones sobre los ejes y sumar esas proyecciones. Es decir, veamos todo lo que está proyectado sobre el eje X y sumamos todo lo del eje X. Después vemos todo lo que está proyectado sobre el eje Y y sumamos todo lo que está sobre el eje Y. Eso me va a dar las componentes de la fuerza resultante. Fíjense, sobre el eje X, esto es el signo de sumatoria, una letra griega sigma mayúscula es sumatoria de las fuerzas en el Fx. Y tengo que ver la fuerza F1, que está acá vertical así para abajo. ¿Tiene componentes sobre el eje X? No, porque si yo la miro desde arriba o desde abajo es como que veo solamente un punto, porque está justamente vertical. Es como mirar una varilla de punta, ¿no? Veo solamente la proyección sobre el eje X, es un puntito. Entonces, la proyección sobre X de F1 es 0.
La fuerza F2, si yo la miro, ¿cuál es su componente sobre el eje X? Y es completa sobre es toda F2, porque está acostada sobre F2. Entonces, si yo la miro de arriba, la proyección sobre el eje X es completa la fuerza F2, ¿verdad? Entonces, pongo completamente F2 que está en el eje X. Ahora viene la fuerza F3. La fuerza F3 la tengo que descomponer en una componente vertical y una componente horizontal. La que me interesa ahora es la componente horizontal, y si recordamos cómo se descomponía con las funciones trigonométricas, sabemos que si yo hago F3 por el coseno del ángulo de 45 grados, me da la componente horizontal. Entonces, F3 por coseno de 45 es la proyección de F3 sobre el eje X. Y le tengo que restar, por eso tiene este signo menos aquí, le tengo que restar F4 por coseno de 30, ¿sí? Porque yo ya sé que está en el sentido de las X negativo, va para el otro lado. Fíjense que esta va para allá y esta va para el otro lado. Entonces, le tengo que restar F4 por coseno de 30. ¿Sí? Por eso es esto acá y tiene el signo negativo. Ya poniendo los números correspondientes, 0 va 0 acá, F2 completo vale 20, F3 vale 35 por el coseno de 45 grados, que lo hago con la calculadora, y me da 0,707, menos, ¿sí? Es importante este menos porque me dice que esta componente está para el otro lado, eso lo veo gráficamente, 8, que es F4, por el coseno de 30, que es 0,866. Yo hago 20 más 35 por 0,707 menos 8 por 0,866 me da 37,8 newtons. Como es positivo, quiere decir que la fuerza resultante en el eje X, la componente, es para aquel lado, en el sentido positivo, de 37,8 newtons. Ahora me voy al eje Y. En el eje Y tengo que F1 está completa en el eje Y, ¿sí? Nada más que para abajo, o sea que pongo menos F1. F2, si yo miro hacia allá, si miro hacia el eje vertical, lo que veo de vuelta es un puntito, solamente porque está completamente acostada sobre el eje horizontal, F2. Entonces vale 0 en el eje Y. En el caso de F3, como va para arriba, pongo el signo más. Y la componente en el eje vertical es F3 por el seno de 45 grados. Acuérdense que el seno era el que hablaba del cateto opuesto, por eso ocupo el seno porque me interesa la componente vertical. Y también F4 está para el lado de la Y positiva, o sea que es más 8 por el seno de 30 grados. Haciendo estos cálculos, menos 10, que es F1, más 0, porque F2 está completamente en el eje X, más 35 por de vuelta, el seno de 45 es 0,707, el seno de 30 es 0,5. Entonces, más 35 por 0,707, más 8 por 0,5 me da 18 newtons. ¿Sí? Bien, ya tengo la componente en el eje X y tengo la componente en el eje Y. Para sacar el valor completo de la fuerza resultante, uso el teorema de Pitágoras. Yo sé que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los dos catetos. Entonces, hago el cuadrado de 37,8, el cuadrado de 18,745 y este cuadrado que está aquí, para despejar FR, lo tengo que pasar al otro miembro como una raíz. Entonces le aplico la raíz cuadrada a la suma de los dos catetos. Y eso me da un valor de la fuerza resultante de 42 newtons. ¿Cómo hago para calcular el ángulo que representa esta fuerza resultante respecto al eje X? Bueno, como les había dicho, con la función trigonométrica tangente. Fíjense que tengo el valor del FI, que es el cateto opuesto, sobre el cateto adyacente, que es Fx, y le tengo que aplicar la función arco tangente para calcular el ángulo θ. Entonces, arco tangente de 18,45
18,745 dividido 37,8 me da el valor de 26,4 grados. Quiere decir que la respuesta a este ejercicio es que la fuerza resultante, la calculamos acá con Pitágoras, tiene un valor de 42,2 newtons, y un ángulo respecto del eje X de 26,4 grados. En el ejercicio 2, ¿sí? Acá les voy a dejar yo 3 ejercicios resueltos y después uno no resuelto, uno propuesto para que lo hagan solos. En este caso, fíjense que tengo 3 fuerzas, F1, F2 y F3, y hago lo mismo, la sumatoria de fuerzas en el eje X, sumatoria de fuerzas en el eje Y, esto me da un Fx, esto me da un Fi, ¿sí? Después a eso le aplico el teorema de Pitágoras y después a eso le aplico el arco tangente. Esa es la mecánica o la dinámica de cómo resolver este tipo de ejercicios. Vamos a ver en este caso que F1 en el eje X va a ser F1 por coseno de 60. O sea que la sumatoria de fuerzas en el eje X, veo F1, su componente es F1 por coseno de 60, que es lo que dice acá. En el eje X, F2 va para el lado de los negativos, entonces menos F2 coseno de 70, y F3, que está acá, también va en el X para el lado de los negativos, entonces menos F3 por coseno de 35. Eso da un número negativo, da menos 6,47. No se asusten porque eso puede ser así y está bien. En el caso de las componentes en el eje vertical, tenemos que F1 es positivo porque va para arriba, es para el lado de las Y es positiva. Entonces F1 por el seno de 60 más F2 por el seno de 70 menos, este menos corresponde a que este F3 está para el lado para abajo de las Y, menos F3 por el seno de 35 grados. ¿Sí? Eso da 6,97. Si se fijan que me dio en el eje X un número negativo y en el eje Y un número positivo, quiere decir que la suma de las dos me va a dar una fuerza resultante que está en este cuadrante, ¿verdad? Suponiendo que este es el primer cuadrante, este es el segundo, este es el tercero y este es el cuarto, estamos hablando del segundo cuadrante. Teniendo las dos componentes, Fx y Fi, aplicamos el teorema de Pitágoras, Fx al cuadrado más Fi al cuadrado. Fíjense que cuando yo elevo al cuadrado un número negativo me da un positivo, ¿sí? Porque es menos por menos es más, entonces que sea negativo o positivo acá no me interesa. Siempre se suman estos dos valores cuando hablamos del teorema de Pitágoras. A ese número, ese número que calculo, una vez aplicada la raíz cuadrada, es decir, 9,5 es el valor de la fuerza resultante. ¿Con qué ángulo? Bueno, yo sé que tengo que hacer cateto opuesto sobre cateto adyacente, entonces Fi sobre Fx, y a eso le hago el arco tangente. Pero, como yo ya sé que Fx está en el lado negativo, porque me había dado negativo, el ángulo que se forma es respecto del eje negativo de las X, ¿sí? Lo que primero yo hago cuando calculo las componentes es el dibujo, cuál es positiva y cuál es negativa. Entonces yo ya sé en qué cuadrante, en qué forma final va a tener la fuerza resultante. Y el ángulo que yo calculo siempre es un ángulo que está respecto al eje X, ¿sí? De abajo hacia arriba. En el ejemplo 3 que les dejo aquí, es un ejemplo en donde, fíjense, tanto la Fx como la Fi, las dos me dan signo negativo. Quiere decir que Fx es negativo, Fi negativo. Entonces la fuerza resultante va a estar aquí en el tercer cuadrante. Esto es importante que lo vean así gráficamente porque de esto depende que el ángulo después que pongan acá sea el correcto. Cuando se hace el arco tangente de Fi sobre Fx, me da 57,9 grados y yo sé que ese ángulo está aquí porque yo ya sé de antemano que la fuerza
está en este cuadrante, ¿sí? Tiene este dibujo más o menos aproximado. Bueno, estos son los 3 ejercicios resueltos. Les pido que los revisen, que los hagan ustedes, o sea, que lo estudien de acá, después pueden tapar la resolución y hacerlos ustedes a ver si les dan los mismos valores. Y les dejo planteado un ejercicio sin resolver, acá, debajo de este repaso, componentes de un vector. ¿Sí? Acá hay un ejercicio donde tengo F1, F2, F3, F4, cada uno con sus ángulos y los valores de las fuerzas. Este ejercicio le pido que lo escriban, que lo hagan, le saquen una foto, ¿sí? Y lo suban como la tarea que voy a plantear este ejemplo como si fuese una tarea para que me lo puedan devolver como una tarea. Bueno, esa es la clase del día. Gracias.